En la Biblia vemos que el Espíritu Santo está por obrar en alguien. Generalmente se usa la palabra unción y fue ungido. ¿Qué es unción? Era el acto de poner ungüento. Ungüento, el aceite le ponían especias y esas especias le daban el perfume. El perfume en aquel tiempo se hacía con aceites. Y entonces cuando se derramaba el aceite, se decía, el ungüento, se decía, está siendo ungido. Habían perfumes de todo tipo, así como hay hoy, habían antes. Perfumes con un olor, con otro, pero había un perfume especial que tenía ciertos elementos que Dios lo había dicho y le dijo: este aceite es el de la santa unción. Es un aceite que se va a usar para cuando yo quiero que el Espíritu Santo venga y obre en alguien sobrenaturalmente. Y entonces se usaba para ungir reyes, por ejemplo. Y quiero tomarme la historia del rey David para hablarte hoy de 3 tipos de unción y 3 niveles de unción. David tenía 17 años aproximadamente. No tenemos la edad específica, pero más o menos se cree que estaba en esa edad. Cuando él, siendo un pastor de ovejas, Dios lo llama al profeta Samuel y le dice a Samuel: quiero que vayas a la casa de Isaí, y allí hay alguien que yo escogí para que sea rey de la nación, porque tiene el corazón que yo quiero que tenga. Así que se fue Samuel, llegó a la casa de Isaí, y cuando llega allí, Isaí le comienza a mandar a los hijos que él tenía. Dice: porque Dios me trajo aquí, porque acá hay uno que va a ser el rey. Entonces el padre lo manda al mayor, y el mayor tenía toda la apariencia de rey. Entonces Samuel dice: este es. Y Dios le dice: no mires lo exterior, porque ustedes ven lo de afuera, pero yo veo el corazón. Es más, a él lo desecho. Y entonces dice: no, él no es. Pasa el segundo, pasa el tercero, pasa el cuarto, pasa hasta que se le terminan los hijos. Y Samuel le dice: ¿ninguno de estos es? ¿No te queda un hijo más? Y le dice: sí, me queda el más chiquito, el que está allá con las ovejas. Dice: no vamos a comenzar a comer nada, la fiesta, nada, hasta que él no venga. Cuando viene David, Samuel recibe la confirmación de Dios. Y entonces, escucha lo que pasó. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 12, y te lo voy a leer en la traducción viviente. Entonces Isaí mandó a buscarlo, y el joven era trigueño, apuesto, de hermosos ojos. Y el Señor dijo: este es, úngelo. Me gusta esa palabra, úngelo. Al estar David de pie ante sus hermanos, Samuel tomó un frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Cuando fue derramado el aceite y lo ungió, externamente se veía aceite. Pero lo que me gusta aquí es que el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David. Recuerda que David era un pastor de ovejas, hasta ahí. Pero en ese momento él recibe una unción de rey. Ahora, recibió la unción y ese día comenzó a reinar. Entre 13 y 14 años pasaron hasta que comenzó a reinar. Cuando recibes la unción del Espíritu Santo, esto es lo que yo le llamo la unción profética. Viene la primera unción y la unción te dice lo que Dios quiere hacer y para lo que te va a preparar en la vida.
Aquí le dijo, ¿sabes qué? Dios te quiere como rey, pero yo soy un pastor de ovejas, tranquilo, porque el Espíritu Santo vino sobre ti ahora. Hay tantas promesas y revelaciones y palabras que hemos recibido en nuestra vida. Y esas revelaciones, palabras proféticas, lees en la Biblia algo y Dios te dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, yo estaré contigo y esto, y Dios te comienza a mostrar palabras. Pero para que eso comience a trabajar tiene que venir la unción. Samuel le dijo, tú serás el rey, hasta ahí está muy bien. Pero si no hubiera derramado el aceite sobre su cabeza y no lo hubiera ungido, el Espíritu Santo no vendría y hubiera quedado un deseo que algo ocurra, pero nunca iba a ocurrir. Las frustraciones de muchos de nosotros como cristianos en mucho tiempo fue que escuchábamos lo que Dios quería hacer, pero no teníamos la unción para comenzar a ejercer. En el libro de Jeremías dice, porque los planes que tengo para ti son planes de bien y no de mal. Las escrituras dicen, porque mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Como son los cielos de la tierra, así son mis pensamientos comparados con los tuyos. Y nos tomamos de esa palabra y decimos, amén, Dios, tú lo puedes hacer. Pero hasta que no venga la unción, no entra el proceso. Y esa es la primera unción, la unción profética, la que te declara, pero la que te prepara. Di conmigo, la que me declara y la que me prepara. Esta unción es la que te revela los planes que Dios tiene y te prepara para la misión que Él tiene en tu vida. También te agrega las capacidades sobrenaturales que da el Espíritu Santo. David recibe la unción, se vuelve a ser pastor de ovejas, pero aparece un oso y él lo enfrenta con sus manos y wow, ¿qué pasó? Se volvió superhombre. Vino el león, le abrió las quejadas y sacaba las ovejas de allí. Se ponía a tocar y como músico había cambiado el ambiente. Era tal la manifestación de la presencia de Dios que los del pueblo dijeron, algo le pasó a este hombre. El rey Saúl, que todavía estaba reinando y estaba lleno de demonios, venían tormentos sobre él y uno de los secretarios le dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no llamamos a alguien que sepa tocar y que mueva el mundo espiritual? Y uno dijo, yo conozco a uno que sabe tocar. Tiene un buen aspecto, tiene un buen parecer, es valiente, es fuerte, pero le agrega algo y Dios está con él. Pero como si era un pastor de ovejas que estaba tocando música, pero la gente decía, este tiene algo especial, Dios está con él. La unción no solamente te declara, no solo te profetiza, comienza a mostrarse Dios que Él está caminando contigo. Cuando comenzamos a tener esta manifestación de la presencia de Dios y nace el avivamiento para nosotros como congregación hace 12 años, pasaron año y medio, 2, y me llaman unos hermanos de otra congregación, preciosos hermanos, preciosa iglesia, sus pastores preciosos, amigos. Y estos hermanos me llaman y me escriben y me dicen, nos conocemos de tiempo, de antes, de la facultad aún. Y me dicen, Robert, queremos hablar con vos. Le pregunté, ¿por qué? Dice, porque queremos saber en qué podemos ser parte, porque vemos que Dios está con ustedes. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos ser parte? ¿Sabes por qué? Porque la gente comienza a ver que Dios está. Ya no tiene que ver con nuestra naturaleza, no tiene que ver con el pastor de ovejas, no tiene que ver con el músico, tiene que ver con Dios.
No tiene que ver como papá, no tiene que ver con vos como empresario, como secretaria, como trabajador, como pastor. No tiene que ver con nosotros. Tiene que ver que Dios está con nosotros. No tiene que ver con el ritmo de la música. Ay, qué lindo cómo tocan el ritmo, la cumbia y no sé cuántos ritmos toca el equipo de lluvia de bendiciones. Algunos ni saben cómo se llama el hermano, le dicen el hermano lluvia. Y no tiene que ver con el ritmo, tiene que ver con la unción. Y eso es lo que tienen que cuidar. La fama no es lo importante, el ritmo no es lo importante, sino que cada vez que suban aquí o donde estén, Él suba con ustedes. La unción es la diferencia. Puede ser un profesional. De hecho, conozco profesionales ungidos. Uno de nuestros profesionales, hermanos preciosos, cardiólogo, cirujano cardiólogo, y conoce al Espíritu Santo y comienza a buscarlo. Y se pasaban noches orando. Y la esposa nos dijo, yo pensé que él se volvió loco, porque a las noches en vez de venir se iba y ahí quedaba orando. Estaba con el Espíritu Santo. Pero una noche, no sé si fue una noche o una madrugada, te contó bien el testimonio, de repente comienza a recibir del cielo inventos para hacer cirugía robótica del corazón sin tener que hacer cirugía a corazón abierto. Ya comenzó a patentar. ¿Por qué? Porque la unción te capacita, la unción te revela, la unción te trae lo que está en el cielo, que aquí en la tierra alguien no lo vio, pero el que tiene la unción lo comienza a ver. Te vuelves diferente. Y vas a encontrarte muchos casos en la Biblia de gente que Dios ungió. Pero esta unción con la que David caminó estos años, en la que él recibió, no comenzó a reinar, comenzó a tocar. Fue músico del rey, fue secretario del rey, fue el que le llevaba el escudo al rey. Pero Dios estaba con él. Y cuando hubo un problema grande, que estuvieron aterrados en la nación porque estaban a punto de ser exterminados y vivir como esclavos, y ninguno del ejército podía enfrentar el problema, Dios levantó a este jovencito que estaba con la unción de un rey y se paró delante de gigante y con una piedra ungida lo derribó. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que no importa la edad que tenga, lo que tengas en la mano no será una lanza, no será un misil, puede ser una piedra, pero tienes la unción y Dios se encarga de que los gigantes se caigan. La unción te mostrará que no tiene que ver con tus recursos. La unción tiene que ver con los recursos que Dios puede bajar del cielo para hacer el propósito por el que te ha ungido. Sigue viviendo David todavía estas experiencias. Y lo ponen como general del ejército con 18 años. Y cada batalla que iba, ganaba. Y me gusta porque aquí en las escrituras, y después si lo deseas te puedo pasar todos los pasajes, solo que ya no tengo el tiempo. Dice, voy a saltarme todo esto. Primera de Samuel 18:5. Y todo lo que Saúl le pedía a David que hiciera, él lo hacía con éxito. Como resultado, Saúl lo hizo comandante sobre los hombres de guerra, y un nombramiento que fue bien recibido tanto por el pueblo como con los oficiales de David. Verso 14 al 16. Y David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía, porque el Señor estaba con él. Un muchacho de 20 y pocos años.
Cuando la unción viene, lo importante es que Dios viene para caminar con nosotros. Pero después de tanto éxito que él tenía, la gente le compuso una canción, las mujeres le compusieron una canción a David. Y vuelven de un éxito, vuelven de una campaña exitosa y le compusieron una canción que decía: Saúl mató a sus miles. Y Saúl dijo: wow, me dieron 1000. Y dijeron: y David a sus 10,000. Y Saúl dijo: ¿quién es este mocoso? A mí me dan 1000 y a él le dan 10,000. Desde ese momento dice que comenzó a envidiarle, a odiarlo y hasta decidir matarlo. Intentó matarlo de muchas formas, pero todas las veces que él era perseguido y todas las veces que venían las lanzas sobre él y todas las veces que la persecución estaba sobre su vida, Dios estaba con David. Que tengas la unción y que la presencia de Dios esté en tu vida no significa que no vendrán ataques sobre tu vida. Y aún los ataques vienen de personas que amas, de personas que deberían cuidarte pero no te cuidan. Y uno siente en algún momento: y al fin, ¿para qué es todo esto? Pero Dios permitió todos esos ataques, porque cada vez que le tiraban un ataque y cada vez que era él más atormentado, Dios lo estaba posicionando más fuerte. Dios estaba trabajando con su carácter para llevarlo un día a sentarse en el trono del rey. Lo que hoy es un ataque para ti y el diablo piensa en destruirte, Dios lo vuelve en algo poderoso para posicionarte. Todo lo que pasas mientras te mantengas bajo la unción no será para destruirte, sino para posicionarte. Porque la fe crece, el carácter crece. Y ocurre entonces en este proceso de estos 13 años tal vez o 14, que más ataques y más ataques y más ataques tenía David. Pero de repente tiene la oportunidad de matarlo al rey. El rey lo perseguía, el rey era su suegro encima y lo perseguía. Y el rey se fue para matarlo y se mete en una cueva. Y en esa cueva le da ganas de ir al baño, así que él hace su necesidad. Y después en otra él va y se cuesta y duerme. Y ahí tiene varias oportunidades David para matarlo. Pero solamente se queda con una señal de que podía haberlo matado y no lo mató. Y se queda con un pedazo de su manto, le corta un pedacito. En otra le saca la vara, su espada, su lanza. Y cuando está lejos, le dice David: rey, ¿a quién viniste a buscar? Hoy tuve la oportunidad de matarte y no te maté, porque yo no tocaría al ungido del Señor. Y entonces el rey dice esto en el verso 19. Fíjate, en el capítulo 24, el verso 19 le dice: ¿quién otro dejaría ir a su enemigo cuando lo tiene en su poder? El rey le dice: que el Señor te recompense bien por la bondad que hoy me has demostrado. Ahora me doy cuenta de que ciertamente tú serás el rey y que el reino de Israel prosperará bajo tu gobierno. Júrame entonces por el Señor que cuando esto suceda no matarás a mi familia ni destruirás mi descendencia. Entonces David le prometió esto a Saúl con juramento y después Saúl volvió a su casa, pero David y sus hombres regresaron a su fortaleza. Esta para mí fue la última prueba antes que llegue la segunda unción, y es la del perdón. En el proceso en que Dios te da la primera unción, estamos en entrenamiento. Dios te muestra lo que puede ser. Dios te muestra, y entonces el carácter, a ver si soy fiel, si puedo rendir, si soy un trabajador eficiente, si puedo hacer esto, si Dios está conmigo, me voy a las batallas, Dios se muestra que Él está conmigo. Pero lo más, la materia más importante que uno tiene que rendir mientras estás ungido es perdonar. Y hay que perdonar una y otra vez.
una y otra vez. ¿Por qué es esto importante? Porque la unción viene del Espíritu Santo y nos transforma para llegar a ser como Jesús. Dice, para que lleguemos a la imagen y a la semejanza de Él. ¿Y qué es lo que Jesús vino a? Perdonar. Si queremos ser como Jesús, una de las cosas en las que seremos entrenados es en perdonar. Avisarle al hermano que tenés al lado y profetizarle eso también. Vas a ser entrenado en perdonar. Acompáñeme el equipo de la alabanza. Vas a ser entrenado en perdonar. Si esa lección pasamos, oh Dios, si esa lección pasamos, entonces viene la segunda unción. No sé en qué punto estás. Si tienes la palabra profética pero todavía no la unción. Si alguna vez recibiste la unción y tienes al Espíritu Santo, tal vez hablas en otras lenguas, pero todavía estás allí. ¿Y cuándo se dará? Sé que alguna vez, que qué sé yo. Pero la unción te capacita para todas las áreas de tu vida. Pero fundamentalmente es para el propósito por el que estamos en esta tierra. La unción es para el comerciante. La unción es para el estudiante. La unción es para el ama de casa. Bajo la unción Dios multiplica lo que tienes en tu mano. Y una pequeña tinaja de aceite se puede multiplicar en las manos de alguien ungido y puedes pagar deudas con la unción. Con la unción se abren puertas. Con la unción se pudren los yugos. Con la presencia del Espíritu Santo las operaciones demoníacas que están en la casa tienen que retroceder. Con la unción del Espíritu Santo comienzas a alumbrar. Algo resplandece, algo glorioso llega. Con la unción la iglesia comienza a moverse. Pero luego llega la segunda unción. Resulta que Saúl se muere en una batalla. David podía haber dicho, así el Señor le pagó a mis enemigos. Pero David dice que se puso a cantar y lloró. Le dijo, oh Dios, ¿cómo es que hoy han caído los valientes en la batalla? Y es como que no hubiera sido ungido su escudo con aceite. Es como que el rey se fue a la batalla sin la unción. Y él lloró por la muerte de Saúl y de Jonathan, su amigo, el hijo de Saúl. Ese era el punto caramelo. Lo que hacen torta, dicen ahora sí, ya está en punto nieve. Bueno, eso es cuando no solamente puedes perdonar, sino cuando aún te duele lo que le pasa a tu enemigo. Por eso Jesús dice, bendice al que te maldice. Allí es cuando el corazón de un rey está preparado, aunque todavía no esté sentado en el trono ni tenga la corona. Ese proceso a veces dura años. Y lo hemos pasado. Hemos recibido palabras, hemos recibido imparticiones, pero todavía no pastoreábamos una iglesia. Sí, fuimos entrenados en años y pasamos todos estos procesos. Y probablemente a ti te haya pasado algo parecido. Y todo fue necesario. No para que te lamentes, no para que te pongas delante del espejo y digas, pobrecito de mí lo que me hicieron, sino que comiences a ver que la unción te dará la capacidad para desarrollar el propósito de Dios. Y Dios le dijo a Moisés, y la unción los capacitará para el sacerdocio. Lo que has pasado no fue para destruirte, sino para formarte. Se tiene que romper el vaso para que Dios pueda hacer uno nuevo. Porque si no, la nueva dimensión donde Dios quiere depositar no entra en lo viejo,
El vino nuevo necesita un odres nuevo. Él tiene que romper nuestras estructuras, nuestra forma, nuestras razones, nuestras actitudes, para poder formarnos de nuevo. Y el proceso de la primera unción continúa. Y no es que listo, se cerró ahí, no, hay que seguir. Pero dice las escrituras que ahí llegó la segunda unción. Es la que yo llamo la unción que te activa y te afirma en la asignación. Y dice así, 2 Samuel capítulo 2 verso 1 al 4. Y después de esto David le preguntó al Señor: ¿debo regresar a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor le dijo: sí. ¿Y a qué ciudad debo ir? David preguntó, y el Señor le contestó: a Hebrón. Las dos esposas de David eran Ahinoam de Jezreel, Abigail la viuda de Nabal de Carmel. David y sus esposas y los hombres de David junto con su familia se mudaron a Judá y se establecieron en las aldeas cercanas a Hebrón. Dios te hará hacer cambios. Cuando Él te está por llevar a un nuevo nivel, es muy probable que te haga cambios. Y cuando nosotros estamos confortados en un ambiente, es difícil a veces movernos porque ahí ya estamos cómodos. Pero si Dios está por moverte a otro nivel, van a existir cambios. A veces hay que cambiar de lugar, a veces hay que cambiar de amigos. Pero lo que no hay que cambiar es de relación con Dios. Y después llegaron los hombres de Judá y ungieron a David rey del pueblo de Judá. Cuando David se enteró de que los hombres de Jabes de Galaad habían enterrado a Saúl, él los mandó a buscar y volvió a honrar. Pero aquí es donde él recibe la primera unción efectiva para reinar. La primera era la profética, pero esta ya era un rey. Muchos de nosotros estamos posicionados ya en lugares que Dios nos puso. Ya no estás en bancarrota, Dios te dio la empresa. Ya no estás siendo atormentado, ya Dios te posicionó. Ahora eres general del ejército, ahora eres el dueño, ahora se restauró el matrimonio, ahora ya sirves, ahora eres un pastor, ahora eres, no sé, lo que algún día te profetizaron, hoy ya eres. Y esa es la segunda unción. Cuando comienzas a tener lo que Dios dijo que vas a tener. Si todavía no llegaste ahí, prepárate para llegar a la segunda unción. Al que está al lado tuyo, dile: prepárate, porque Dios siempre tiene algo más. Esta unción para reinar tardó más o menos 13 años para que llegue. ¿Cuánto tiempo estás esperando? ¿Cuánto tiempo sueñas y dices: y todavía estoy en esta escuela, y todavía tengo que seguir perdonando, y todavía tengo que seguir en esto? Aquí está al lado tuyo, dile: no te desalientes. Ya estás más cerca de la segunda unción. Ya estás más cerca de la segunda unción. Y en ese periodo de tiempo, él dura 7 años y medio y ya comienza a ejercer como rey de Judá. Tuvo que seguir perdonando al hijo de Saúl que quedaba, las batallas que le hacían, los insultos que le daban. Y si no te acostumbras a que nunca podrás satisfacer a todos, vivirás deprimido. Nunca lograremos que todo el mundo esté de acuerdo con nosotros. Pero si logras que Dios esté de acuerdo contigo y que Él camine contigo, la Biblia dice que Él va a poner aún a tus enemigos en paz contigo. Y la gente va a ver que Dios es el que está de tu lado. En este reinado, Él estuvo en Judá 7 años y medio. 13 años en la primera unción de preparación, 7 años y medio donde comienza su primer periodo. Pero a los 7 años y medio se murió el rey que le hacía la guerra. La otra parte que quedó
de los hijos de Saúl. Y David solo estaba reinando sobre una tribu, pero ahora vienen las otras tribus y toda la nación vino a David. Y esa es la tercera unción, la que yo le llamo la unción del ensanchamiento. Segunda de Samuel 5:1 en adelante. Luego todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y le dijeron: somos de la misma sangre. En el pasado, cuando Saúl era nuestro rey, en realidad era usted quien dirigía a las fuerzas de Israel. Y el Señor le dijo: tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el líder de esta nación. De modo que allí en Hebrón el rey David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel y lo ungieron por rey de Israel. Había tenido la unción que Samuel le dio en Belén. Recibió la segunda unción como rey en Judá. Y ahora recibía la tercera unción sobre toda la nación. Esa es una unción de expansión. Trece años tardó para que él llegue al trono, pero 40 años estuvo en el trono. Te lo digo de vuelta. 13 años estuvo en la preparación entre la primera y segunda unción, pero 40 años después estuvo en el trono. 7 años y medio solo con Judá, y después 33 años más con todo Israel. Lo que hoy tengo para decirles es esto, y tómelo de parte del Señor. Has recibido unciones que te fueron preparando. Algunos ya llegaron a su posición, pero todavía Dios tiene más. Dios todavía tiene más. Dile al que está al lado tuyo: Dios todavía tiene más. No sé en qué etapa estás, pero lo que sí quiero decirte, y lo escribí aquí: David esperó 13 años para reinar y reinó 40 años. Pero las bendiciones de la promesa siempre serán más grandes que los procesos en espera para que esa promesa llegue. Si pasaste 13 años, 40 se mantuvo en el reinado. Prepárate, porque lo que has vivido, por eso las escrituras dicen que lo que pasó, Dios te lo devuelve multiplicado. Lo que te comió la oruga, el saltón y el revoltón, cuando viene la unción, Él viene con el pan, el mosto y el aceite, porque lo que viene es mucho más de lo que has pasado.